El conceptopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Hola, estamos en más un Anansi, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Esta vez estamos con Sergio. Entonces, antes de más nada, me gustaría saber quién eres. Bueno, mi nombre es, o me llaman más bien, Sergio Alejandro Toro Arévalo. Soy hijo de Norma y de Sergio. Ellos nunca se pusieron de acuerdo en el nombre y dijeron, ya pongamos tu mismo nombre al primer hijo de esta familia, hombre. Tengo 4 hermanos más, 3 hermanas y un hermano. Nací en Santiago de Chile. Viví muchos años en una población límite entre la población Robert Kennedy y en honor al hermano del presidente John Kennedy, de los años 60 estoy hablando, y de la Villa Francia, que es una población, un sector, en esos años era periférico en Santiago, de mucha historia de resistencia en nuestro país. Soy profesor, me formé como profesor en la Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente trabajo en 2 universidades, en la Católica de Santiago y la Universidad de Santiago de Chile. Tengo 4 hijos también, 3 hijas y un hijo. Tengo una pareja también. Y hemos ido haciendo una vida en función de entender los procesos personales y sociales y entender algo que es muy difícil, como el psiquismo del universo, así como nos hacemos seres en general y humanos en particular. Eso en términos muy simples. Soy un hombre, obviamente, en transición. Empezar con eso que dijiste, que tu nombre y tu historia surge de un papá y una mamá que no se pusieron de acuerdo y tuvieron que negociar ahí el Sergio Alejandro. ¿Podrías hablar en eso que tú dices, ¿no? del psiquismo del universo y cómo nos hacemos seres en generales y humanos en singular? ¿Qué es ese lugar de ya tener que nacer como un fruto de un acuerdo enseña? Sí, bueno, es un tema entre fácil y complicado, porque obviamente todo lo dicho lo puedo decir desde mí, y en ese sentido el psiquismo del universo se manifiesta de alguna manera en mí. No lo agoto yo, ni mucho menos una raza, pero sí puedo hablar de que mi constitución, en términos de ser, que está dentro de este universo, obviamente se articula con ese mismo. Y creo que y es posible por las condiciones que se dan en este momento, en este planeta donde yo vivo, en el sur de Chile, en este tipo de aire, en este tipo de oxígeno, en este tipo de agua, en este tipo de temperatura, y con algo que es muy interesante, que, bueno, no sabemos si en otros espacios, en otro espacio-tiempo hay otros seres diferentes o similares a nosotros, pero sí sé que si todo en mí me dice que precisamente yo tengo la capacidad o la condición más bien de sentirme. En ese sentido es un universo que
en mi experiencia, se siente a sí mismo, en mi lugar, y yo como un topos, un espacio-tiempo situado en un lugar que es capaz de reportar una posición. Es decir, yo puedo decir algo, pero digo algo o manifestar algo producto de que tengo una propiedad que no todos los seres que componen el universo tienen, por lo menos en la Tierra lo podemos ver. Hay seres que son bióticos y otros abióticos o no vivos. Eso no quiere decir que sean menos o no, o que no existan. Yo no tengo esa capacidad de hacer esa distinción. En la experiencia humana podríamos ponernos de acuerdo a decir, mira, hay seres que existen y otros seres que no existen. Y le doy una categoría al existir, ¿no? Existir significa esto, esto, esto y esto otro. Y todo lo que no quepa ahí no existe. Eso es una aproximación humana, pero el universo es mucho más que lo humano. No porque yo no vea el oxígeno, no quiere decir que no esté. Lo siento, lo percibo, de hecho me constituye. No porque yo no vea una mitocondria, no quiere decir que no exista. Entonces, en ese contexto, lo propio de mí en tanto ser en un universo es que tengo la capacidad de decir algo, de afectarme y al mismo tiempo de perturbarme en función de lo que estoy viviendo y al mismo tiempo dar cuenta de esa perturbación. Entonces, el psiquismo del universo, cuando yo lo digo así, en el fondo estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando de mi lugar, que al mismo tiempo se sitúa en el no lugar, que me abarca mucho más allá de lo que yo logro dimensionar y sentir. Entonces es como un juego en realidad, es un juego entre aquello que yo soy capaz de reportar y aquello que no soy capaz de reportar, pero que quisiera reportar. Entonces es como un ir más allá de lo que estoy sintiendo, pero siempre es irrenunciable que no puedo decir nada más ni nada menos que lo que siento. Entonces es como un círculo virtuoso, ¿sí? Es como la serpiente que se come a sí misma. Todo lo que da cuenta, ¿no es cierto?, es porque lo está sintiendo. Aunque quiere ir más allá de lo que está sintiendo, nunca puede renunciar, ni negar, ni hablar algo diferente de lo que siente. Entonces es como un camino caminando. Es como algo muy extraño, ¿no? Es como una circularidad creativa. Y en el fondo, cuando alguien dice, o yo digo el psiquismo del universo, estoy hablando de cómo entender mi existencia. Hasta ahí siempre puedo llegar. Y si puedo conversar con otras existencias, lo que voy a entender va a ser lo que puede afectarme. Es decir, mi misma constitución siempre va a estar siendo mi posibilidad y mi limitación. Espero haber sido claro. Es decir, no puedo decir nada más o algo distinto de aquello que no soy capaz de sentir. Partiendo desde ahí, entonces, la primera cuestión sería eso, ¿no? Desde eso que nos estás diciendo, de la relación con el sentir, de la relación de no poder ser, tiene que pensar desde lo que soy, y de eso que nos empezaste presentando, la relación de tener 4 hermanos, tener 4 hijos, de ser profesor, haber nacido, haber vivido muchos años en la Robert Kennedy, la Villa Francia. De eso habla del lugar del Sergio en esa relación con el psiquismo universal. Pues sí, yo creo que cada vez más nos damos cuenta que la infancia es el primer referente, ¿no? El primer elemento. Y como diría, me parece que es Edgar Morin quien lo planteó, no estoy seguro, pero creo que él fue quien dijo, no hay una segunda oportunidad para una primera experiencia. Eso quiere decir que la infancia o aquello que vivimos como emociones primigenias son primordiales, en nuestra vida. La Villa Francia y la Robert Kennedy fueron lugares muy difíciles en mi época de niño, pero también fueron lugares muy hermosos, porque tuve la oportunidad yo vivía jugando, vivía haciendo juguetes, vivía porque no habían juguetes, no había posibilidad de comprar juguetes, había que hacerlo, era como normal, era natural. Entonces ninguno de nosotros
y nosotras nos planteábamos el comprar juguetes, más bien hacer juguetes. Y eso nos dio la pobreza, diría yo. Como también vivíamos muy cerca de un basurero, que era vivir cerca de un basural o de un lugar donde van a dejar la basura. Es cierto que es muy contaminante, pero cuando uno es niño no ve tan solo la basura, o no ve la basura como algo degradante, sino como posibilidad de hacer muchas cosas, de probar, de que es algo que se puede usar y desusar en el momento. Entonces yo tuve la oportunidad junto con muchos niños y niñas de aprovechar esos espacios y construir una estética. En ese tiempo yo no me daba cuenta, pero era una estética, yo diría, de la marginalidad, de la exclusión y de la posibilidad de constituir con lo que había sobrado siempre, ¿sí? Con lo que no estaba en el primer uso, no era lo primero que llegaba. Y eso me permitió de alguna manera en el desarrollo después de mi historia entender que lo más importante, por lo menos para mí, era permanecer en ese juego permanente. El juego no por el espacio de divertimiento solamente, de la alegría que produce, sino el espacio de comunicación y encuentro. Yo recuerdo que de esos juegos surgieron muchas organizaciones. Surgió un club deportivo de fútbol, surgieron reuniones de madres y que se juntaban a hacer distintas cosas. Además, apareció en un momento en la parroquia del lugar gente que se había formado con Pablo Freire. Pablo Freire, si tú recuerdas, ¿no es cierto?, él vivió en Chile hasta el año más o menos 70 y él hizo todo un trabajo muy hermoso en las comunidades periféricas, o preparó mucha gente para que trabajaran en las comunidades periféricas, y a mí me tocó conocer esa experiencia. Y ellos nunca desconocieron los juegos que nosotros teníamos, al contrario, los potenciaban. Entonces, y nos iban llevando para otro espacio, para otras dimensiones. Y creo que la relación familiar, que nunca fue una relación muy, muy directa, muy afectiva, sí tenía un principio, que era la lealtad entre nosotros, independiente que cometíamos errores y todo. Y la amistad también se trataba de eso, de ser fieles. No a cualquier precio, sino a un precio que era una donación, es decir, porque yo quería, era fiel a alguien, y porque esa persona quería, también era fiel a mí. Y en ese sentido, mis hermanas y mis hermanos, o mi hermano más bien, fuimos siendo compañeros en la construcción de una supervivencia en esos años que nos permitió ser fuertes frente a un montón de adversidades. Pero también quizás en mi caso por lo menos, no nos dio algo que yo busqué durante toda mi vida, pero sí lo encontraba en el juego. No lo encontré en la familia, pero lo encontraba en el juego y en la escuela. Y ahí aparece la dimensión del profesor. En mi caso yo no era una familia muy afectuosa. No era una familia muy de darse besos, de abrazarse, de decirse lo que sentía y lo que no sentía. En cambio, en los juegos, y sobre todo en la escuela, hubo personas que sí dieron esa posibilidad. Y en la escuela también había alimentación, había comida. Y juntarse a conversar en torno a la comida con las hermanas y los hermanos fue armando, yo diría, bases de algo que Leonardo Boff menciona en uno de esos libros, ¿no? La comensalidad, es decir, el compartir el pan, el compartir la comida, nos va haciendo de alguna manera construyendo la comunidad. Puede ser muy religioso, pero también es muy sagrado en el sentido más amplio de la palabra. Cuando alguien deja de comer para compartir contigo o comparte su dulce contigo, hay como que se genera un vínculo que es irrenunciable. Aquel que saca de su boca y lo comparte contigo, o que tú sacas de tu boca para compartirlo con otro, como un acto de simplemente compartir, más allá si eso es bueno, es malo, si es higiénico o no es higiénico. Simplemente el hecho de tomar algo de ti y pasárselo a otro y que el otro se lo coma, creo que constituye o encarna la experiencia de vínculo más fuerte y directa. Entonces, mi vida siempre giró, como éramos muchos hermanos, y mi papá, tenía muchos hermanos, mi mamá también, una experiencia comunitaria.
si bien es cierto, yo vivía mi propia vida, no era menos cierto que mi vida estaba en relación con la familia, más allá de que fuera afectuoso o no. Y eso se trasladó también al colegio, a la escuela. Yo alcancé a vivir de alguna manera en los primeros años la experiencia de ser comunidad, que no pude desarrollar por la dictadura. La dictadura hizo lo contrario, nos atomizó. Pero quedó esa especie de imaginario de la primera infancia, de vivir en comunidad y de hacernos comunidad, de viajar juntos a la playa, por ejemplo, por un día, de hacer una fiesta de Navidad. El día de la fiesta de Navidad se armaba todo y lo hacíamos juntos. Entonces, y cuando tú tenías un juguete era para compartirlo con otro, porque era tan poco lo que había de juguetes que, como te decía hace un momento, la mayoría de lo que nosotros consideramos juguetes lo hacíamos nosotros mismos, con los desperdicios. Entonces un juguete nuevo era para compartirlo. Entonces en ese contexto, mi experiencia original yo creo que fue muy impregnada de una vivencia comunitaria que yo solamente la viví, pero no la reflexioné. Y tengo obviamente el afecto original del compartirse, ¿sí? De alguna manera vincularse, de hacer juntos y juntas. Y creo que eso lo empecé a vivir en el colegio muchas veces. Mis profesores, los primeros que tuve, buscaban eso. Por ejemplo, para darnos desayuno. Padres y madres, yo veía a la mamá haciendo la leche, veía a la profesora organizando el grupo, veía que teníamos que juntar dinero para hacer proyectos en conjunto, por ejemplo. Entonces eso se apreció y veía que los profesores, más allá de su materia o su contenido, lo más importante para ellos, por lo menos los 8 primeros, no, yo diría los 6 primeros años, era armarnos como organización. Yo no sabía eso en ese momento, yo solo lo vivía. Y un mal curso, comillas, era una mala organización, es decir, que se chocaban entre ellos, que no había identidad, etc. Yo nunca pensé ser profesor cuando era niño, ni joven. Pero cuando llegué a la pedagogía me di cuenta que era precisamente lo que más me gustaba del colegio, más allá de los contenidos disciplinares. Yo creo que podría haber sido profesor de muchas asignaturas, pero a mí lo que más me importaba del ser profesor, que ahora lo puedo decir, en ese tiempo no, que era como una especie de agenciador cultural y comunitario. Eso es lo que me gustaba, de generar comunidad, de proveer condiciones para la comunidad. Y la experiencia familiar y la experiencia de tener hijos, varios, ¿no es cierto? Y de compartir con mis exparejas de la misma forma, sin problemas. Al contrario, acercándonos y entendiendo que obviamente podemos tener diferencias, pero eso no nos hace enemigos. Y al contrario, si los hijos son para que juntos podamos contribuir de la mejor forma posible para su formación, asumiendo que vamos a tener igual dificultades, problemas, inquietudes, diferencias, enojos, etc. Entonces yo creo que fue un trabajo, o se fue dando, haber nacido en un momento en que la comunidad estaba presente en la cotidianidad. Era una búsqueda, era una forma de vivir, que la dictadura y el neoliberalismo ha intentado, y lo ha hecho bien, de aniquilarla. Pero como fue una primera experiencia, como fue lo primero que viví, incluso de una forma negativa, yo recuerdo que, con esto termino la pregunta, pero el año 72, como a las 3 de la mañana mi mamá nos despertó a todos, en ese tiempo éramos 3 nomás. Sí, éramos 3, no, éramos 2. Nos despertó, 4. Nos despertó a los 4, yo ya tendría 5 años. Imagínate, a los 5 años fui a hacer, fue mi primera gesta de resistencia. Fuimos a defender los alimentos que tenía la asociación, ¿no es cierto?, de la villa, de la población, porque iba a venir un sector de la derecha a quemarlo. En ese tiempo se llamaba Patria y Libertad. Entonces iba a venir ese movimiento a quemar las reservas de alimentos que tenía la gente de la Unidad Popular en un determinado lugar. Y yo a los 5 años estaba ahí esperando que ellos llegaran, ¿no es cierto? Nos amanecimos, fue como desde las 3 o 4 de la mañana hasta las 12 del día que estuvimos ahí en ese lugar conversando. Yo escuchaba
todas las conversaciones de derecha, izquierda, la Unidad Popular, los compañeros, la compañera, no sé, todo ese tipo de discusiones que se armaban. Y nunca se me olvidó, yo creo, precisamente por el afecto que estaba ahí involucrado ahí. Ver a mi mamá cómo estaba, ver a mis hermanas cómo estaban, ver a la gente, en la expectación, en la confianza y también en el miedo. Es decir, uno podría decir que es un trauma. Yo creo que no fue un trauma, fue lo contrario. Fue como un empuje para entender que las cosas que uno quiere las tiene que defender. ¿Sí? Y esa experiencia límite, en ese contexto tan pequeño, fueron armando de alguna manera una suerte como de soporte y de perspectiva al mismo tiempo. La estructura y el sentido al mismo momento. Yo creo que no se puede construir nada sin esas dos cosas, que son lo mismo al final. O sea, la estructura y el sentido son lo mismo desde mi punto de vista. Así yo creo que se fue dando. Bueno, es bastantes cosas, entonces déjame pensar por dónde. Diría que primero, desde toda esa cuestión que estás diciendo, ¿no? De la primera infancia, de acto creativo, de la creación desde el juguete y de la experiencia comunitaria. ¿Cómo puedes articular entonces la relación entre experiencia comunitaria, el sentir y la cuestión del juego que es tan fuerte en lo que nos cuentas, ¿no? Sí, yo lo articulo porque al principio yo no lo entendía, pero quizás por eso fue mi búsqueda durante años. Yo me quedé en la pedagogía en educación física porque lo que me llamó la atención nunca fue ni el entrenamiento, ni la fisiología, sino las relaciones que se constituían ahí. Las relaciones, por ejemplo, en el deporte, las relaciones en la danza, las relaciones, qué sé yo, en el mismo juego. Y claro, la danza y el deporte, la danza contemporánea, el arte en general, diría Huizinga, tienen su origen en el juego. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué pasa eso en el juego? ¿Por qué el juego tiene esas comillas propiedades? O produce ciertos ambientes que generan ciertas propiedades o ciertas características que les permiten a los seres humanos en particular y a muchos mamíferos en general desenvolverse como lo hacen. Y claro, en esa búsqueda fui estudiando en distintas partes para entender el psiquismo del universo. Fui estudiando en varias partes, en Alemania, en Estados Unidos, en distintos lugares tradicionales o eurocéntricos que nos dicen, miren, ustedes tenemos que pensar así porque aquí está, ¿no es cierto?, el tema. Y sobre todo en los últimos 15 años, o 10 años más bien, he estado muy centralizado y muy enfocado en lo que nos dice la cultura originaria. A otros modos de pensar y otros modos de sentir, de vivir en el fondo. Y lo que yo he podido sintetizar de alguna manera es que precisamente el juego es la condición epistémica radical o primordial. Nosotros no jugamos porque no tenemos nada más que hacer. Jugamos porque constitutivamente, como seres biológicos y al mismo tiempo sociales, es decir, vivimos en la relación y desde la relación, pero desde relaciones placenteras, sin pensar en el costo en primer lugar. ¿Sí? La primera posibilidad de existir o de saberse existiendo es sentirse bien. O sea, no es cualquier sentir, es sentir que lo que estás haciendo, comillas, sin pensarlo, sino vivir la experiencia del placer. Pero el placer se distingue desde el displacer. Es decir, tienes que jugar en ese balance, desplazarte en ese balance entre el placer y el displacer para entender uno y otro, para poder distinguir la alegría. Y el juego o el jugar lo que hace es precisamente permitirnos darnos cuenta primero de que la existencia es una posibilidad de expansión, de articulación. Que el hecho biológico más profundo, que no solo lo digo, no, en ningún caso lo digo yo, uno lo puede escuchar o leer en Maturana, en Lynn Margulis, en Lavencroft y un montón de otros autores,
el hecho constitutivo de la vida está dado por la articulación, por la compatibilidad, que puede ser azarosa, sí, pero debe haber compatibilidad. Es decir, dos moléculas se articulan, no chocan y se fusionan, sino que se articulan y juntas van construyendo cada vez más tejidos, por decirlo así, o estructuras más complejas. Y cuando son tan compatibles generan dinamismos, mecanismos, procesos que generan otras cosas que ninguna de ellas tiene y que permite esas cosas que generan, esos elementos que generan, fortalecer la dinámica, es decir, hacer un círculo que está basado en la articulación, está basado en la complementariedad, y en la medida en que se complementan generan estos procesos que Maturana dice autopoyéticos con Varela, ¿no? Entonces, la autopoiesis, que es como una de las características fundamentales del vivir, es al mismo tiempo una articulación con el entorno. Es al mismo tiempo, es decir, los mecanismos que se generan en una molécula son porque el entorno lo posibilita. Entonces, una abeja, por ejemplo, no es para ser sí misma abeja por sí misma, sino que la abeja se articula con la flor y la flor se articula con la abeja. Juntas constituyen lo que nosotros llamamos, no sé, polinización o florecimiento o alimento, como queramos distinguirlo. Pero sabemos hoy día que si se muere una abeja o se mueren todas las abejas, tenemos un problema serio, ¿sí? Entonces a lo que voy es que el jugar, de alguna manera, para lo humano, es la manifestación a nuestro modo de entender, a nuestra condición, de que el vivir es un hecho placentero, es un hecho de articulación, ¿sí? Que nace desde los niveles más moleculares en adelante. Y por lo mismo, cuando nos entrampamos en un juego, por ejemplo, que es violento, o un juego que es competitivo, dejamos de jugar y nos centralizamos en el resultado. Y ahí la experiencia llega a ser distinta. Cuando tú compites no estás pensando en el disfrute del juego, estás pensando en qué tienes que hacer para obtener el triunfo. Entonces, ahí se pierde la experiencia fluida del conocer, por ejemplo. Tú estás pensando en el resultado, no te interesa otra cosa. En cambio, cuando juegas, tú te vas articulando en el placer de estar juntos con cosas que van emergiendo, como el conocimiento, como el aprender. El aprender no cuesta ahí, porque te interesa mantenerte en el juego. Y si para mantenerte en el juego tienes que cambiar alguna cosa, lo haces de forma natural. Entonces, para mí jugar es sinónimo de conocer, es sinónimo de encuentro, es sinónimo de... Y si es sinónimo de conocer y aprender, está muy cerca de la educación, comillas, si ese proyecto político llamado educación incluye, por ejemplo, la cooperación, la comunidad, todas las formas de vida. Ahí se harían como uno. Pero si ese proyecto político incluye la competencia, la negación, la fragmentación, ya no sería un proyecto, no sería lo mismo con el juego, que es lo que pasa hoy día en la escuela. La escuela hoy día niega la condición del jugar, no porque el jugar en sí lo vea como algo malo o instrumental, sino porque parte de una ontología completamente distinta, es decir, parte de una ontología de que primero es posible separar materia de lo inmaterial y que de lo inmaterial lo que nos constituye en tanto humano es la razón. Y la razón, como hemos visto en los últimos tiempos, es un sucedáneo de la emoción, del afecto. Nadie piensa fuera de la emoción. No se puede. Entonces, en ese contexto, ¿y la emoción qué es? Pues la compatibilidad es una dinámica bioorgánica estructural que tú te dispones. Yo puedo identificar tus emociones, por ejemplo, ahora. No de una forma racional, no de una forma simplemente de lectura no verbal que tiene que ver con componentes irracionales. No digo no racionales, sino irracionales, es decir, que van más allá de la razón, que son más básicos, que están en la relación que tú tienes con un perro, por ejemplo, un cachorro, o con un gato, o con cualquier animal, o con un bebé, que tiene que ver con los diálogos tónicos afectivos, es decir, con tu piel, con tu expresión, con tu ritmo respiratorio, con tu pulso cardíaco. Entonces todo eso se articula en ti mismo y se articula con otra relación. Y cuando tiene su mejor expresión, su mayor énfasis o su punto sublime es cuando jugamos. Porque ahí tú te entregas.
estás en el juego, en tu plenitud, en tu presencia plena. Es como un estado meditativo, dirían algunos, ¿sí? Entonces, y eso saca la razón de ahí. La razón viene después, viene la experiencia. Es decir, viene el tiempo después cuando tú de alguna manera miras lo que has hecho. Ahí aparece. Pero la razón también es producto del mismo jugar, es decir, de cómo jugamos van surgiendo racionalidades, ¿sí? No surgen antes, surgen siempre a posteriori, dependiendo del diálogo que se dé o la coordinación que se dé en el jugar. Me parece muy interesante, porque justamente me trae algo que yo estoy estudiando en ese momento, que es la teoría polivagal de Porges. No sé si has escuchado. ¿De quién, perdón? La teoría polivagal. ¿Ya? Que justamente algo, estudiando el propio nervio vago desde la psicofisiología, ese pensador se da cuenta hay justamente la condición del juego, que hay una cierta condición de eso que tú llamas de sentirse bien, es innato de los mamíferos para generar conexión social, ¿no? Y sin la conexión social lo que va a tener es la activación de los dos mecanismos de defensa, sea el luchar y huir, sea el de quedar estagnado. Claro. Y en clave de eso que estás trayendo, de la relación de la complementariedad a través del juego, de la experiencia de placer, del juego como una lógica misma del desarrollo, ¿no? Tú anteriormente trajiste también la cuestión de la necesidad de perturbarse para poder moverse. Incluso traes también esa idea de que el sentirse bien también necesita de su opuesto, incluso para entender lo que es el sentirse bien. En clave de eso, ¿qué perturba a Sergio hoy que le permite dar sentido a todo ese conjunto de experiencias de la primera infancia, del encuentro con los saberes de las comunidades ancestrales, con poder pensar el juego desde una base radical epistémica? ¿Qué es lo que perturba a Sergio hoy que le permite dar vueltas y dar sentido a eso que me estás diciendo? Yo creo que lo que más me trae es precisamente la afectación en la relación. Yo creo que hace unos 3 años atrás empezamos con un grupo, con un colectivo, a darnos cuenta de algo que ya un autor un francés que muy, bueno, en Portugal es muy leído, acá no sé si en Brasil será así, pero en Portugal yo lo conocí a través de Manuel Sergio, un autor también portugués. Michel Serres, él plantea, ¿no es cierto?, de que los seres humanos creen que hacen relaciones o que tienen relaciones, cuando más bien vivimos en y desde la relación, no podemos salir de las relaciones. Yo creo que eso parece algo hoy día cada vez más evidente, ¿no? Por problemas ecológicos, por la condición ecológica, por las condiciones sociales, por la globalización y todo eso. Pero distinto es cuando tú eso empiezas a mirarlo en la cotidianidad, en tu propio vivir. Eso yo lo entendía, yo diría, de una forma bastante funcional en mi formación como profesor y como estudiante, pero cuando comencé a vivir con las comunidades originarias, eso se me hizo evidente, más allá de lo visible y lo invisible. Es decir, me empecé a dar cuenta, o a sentir más bien, de que la experiencia de estar en la relación precisamente era por un tipo de afecto, un tipo de perturbación que es diferente a la perturbación occidental, que es generalmente demandante y agresiva, te reta, te interpela, te exige. La relación de los pueblos originarios te acoge, te comprende, porque si puedo comprender al ser viviente es porque comprendo el universo, aunque no lo entienda todo, ¿no? Es como una contradicción, ¿no? Yo acojo aquello que me constituye, que está presente y que tiene presencia. No lo rechazo, no lo demando, no lo aprieto para ver hasta dónde resiste.
sino precisamente le doy lugar, le respeto su lugar, porque está manifestándose. Es como, no sé si conoces a Michel Henry, tiene un libro que se llama La manifestación. ¿Sí? Michel Henry lo que nos diría ahí, desde la fenomenología posterior a Heidegger, es fundamentalmente que todo aquello que se manifiesta es porque tiene lugar y constituye lugar. ¿Sí? Eso quiere decir que es un mundo en sí mismo, que tiene una particularidad, que tiene una dinámica propia, que tiene, pues, de alguna manera un principio, dirían los seres vivientes, de agenciamiento, y los que no son vivientes, un principio de oportunidad. Entonces, en ese contexto, no es solo la necesidad que nos demanda Occidente la que nos hace vivir, sino es al contrario, es la posibilidad. Es decir, yo no siempre parto de lo que no tengo. Dirían, por ejemplo, los famosos escalas de necesidad de Maslow, las necesidades sociales de Schutz, de William Schutz, la necesidad a escala humana de McNiff, por ejemplo. Todas parten de aquello que falta. Pueden ser distintas. De hecho, las tres que acabo de nombrar son desde las perspectivas humanistas. Las tres. Imagínate, las tres parten desde la necesidad de aquello que necesitas, de lo que te falta. En cambio, las culturas originarias siempre parten al revés, de lo que tienes, de lo que está presente, de la posibilidad, no de la necesidad. Entonces, eso implica algo que es muy importante, que uno empieza a ver aquello que te constituye primero, ¿sí? Y pone acento, no digo que exclusivamente, pone acento en tus propiedades, no en la deficiencia, independiente o asumiendo que para mantener esas propiedades tú requieres de ciertas condiciones, ¿cierto? Pero, ¿cuáles son esas condiciones? ¿Son a granel? No, depende de tus posibilidades. Y si esas posibilidades también, es lo que tú puedes ver en lo exterior, en lo que llamamos ambiente, si ves un río, por ejemplo, en la cultura originaria, si ves un árbol, eso que está ahí también tiene sus posibilidades y también tiene, por consiguiente, sus requerimientos. Entonces, nada está por sobre otro, sino que todos se constituyen en esta suerte de juego de balance, más que de equilibrio, en un balance muy fluctuante, muy delicado. Entonces, creo que es un principio completamente distinto y que donde los saberes, literalmente, saber, no es gustoso. Si fuera portugués, tendríamos que hablar, en vez de decir el Homo sapiens, sapiens viene de saber, de gusto. O sea, el hombre o el ser que saborea, que degusta. Y en el degustar, conoce. Pero Maturana le agrega el Homo sapiens amans, es decir, que se afecta en la legitimidad. Entonces, en ese contexto, jugar, por ejemplo, o perturbarse, afectarse más bien, pongamos perturbarse y afectarse como sinónimo. Si yo me perturbo positivamente a través del amor, por ejemplo, o desde la legitimidad de una pareja, o de un amigo, de una amiga, de una sociedad que me acoge, mi presencia y mi actuar en el mundo es de expansión y profundización. Si yo me afecto o me perturbo negativamente desde la necesidad, desde el rechazo, lo más probable es que llegue a la negación, es decir, a un mundo, ¿no es cierto?, de confrontación, como tú decías al principio. Genero condiciones biofisiológicas y sociales para negar, y eso implica también desde la negación propia a la negación del otro y la otra, y no solo del otro y la otra humano, todo aquello que no me sirve, incluyendo la naturaleza, todo lo diferente que no pueda extraer funcionalidad. Entonces creo que la cultura originaria nos entrega una perspectiva o una ontología que nos permitiría lo que a ellos ya les permitió, ¿sí? Cuando hablamos de cultura originaria estamos hablando de culturas milenarias. O sea, no sé, los tupi-guaraní, los calapalos, por ejemplo, en Brasil, existían antes que los brasileros. Entonces, o sea, si ellos existían antes, claro, a lo mejor no tenían un iPad, no tenían esta cosa, no tenían lo de allá, pero existían. De hecho, hoy día sabemos que el Amazonas
muchos de sus territorios son andrógenos o androgénicos, es decir, fueron cultivados. Es decir, hay un momento en que grupos, culturas de seres humanos, de este ser que degusta y ama, ¿no es cierto?, se relacionó de una forma armoniosa, palabra muy clara, muy precisa, en armonía con todo lo que lo constituía. Es decir, potenciaba las relaciones, no las controlaba. Y el juego es eso. Si tú quieres jugar, no puedes partir queriendo controlarlo, pero ya no estás jugando. Y la educación tiene mucho de eso. La educación a los profesores se les enseña a controlar, no a entregarse, no a entrar en el juego. Entonces el profesor se ve mal a sí mismo si no controla el grupo. Y se siente mal o pésimo y sabe que el otro sí controla, y para controlar tiene que ejercer negación. Tiene que negar a los seres que están ahí para controlarlo, como lo hizo el nazismo, como lo hace el fascismo, como lo hace el neoliberalismo, y también, digamos, como lo hicieron ciertos sectores de izquierda, que para controlar también tienen que negar, ¿sí? O sea, no es propiedad de los de derecha negar, es propiedad de cualquier ser humano que quiere controlar. Clave de eso que estás trayendo, ¿no? Antes de empezar la entrevista, estábamos compartiendo perturbaciones o afectaciones y lecturas alrededor de lo que está pasando en Chile hoy. Así que, ¿qué de ese lugar de buscar las condiciones para un humano en relación, en expansión, desde ahí se puede pensar alrededor del presente chileno? Bueno, yo creo que yo hace muchos años, me acordaba hace un rato atrás, tenía un primo, él fue uno de los primeros comunistas elegido para una alcaldía. Él no fue el alcalde, pero cuando se elige en Chile, se elige el alcalde y se eligen también los miembros del consejo. ¿Sí? Sí, y él fue, la primera elección se hizo por el 90, sí, bien digo, 91, 92, y él fue elegido, fue uno de los primeros comunistas elegidos después de la dictadura. Y antes de que, cuando éramos jóvenes y salíamos a las calles y todo, conversábamos y pensábamos en esta misma pregunta, de otra forma, obviamente. En el fondo la pregunta era, ¿qué debería ocurrir para levantar una alternativa popular, consciente, transformadora? Y conveníamos los dos que no bastaba con echar a Pinochet, por ejemplo, con sacar la dictadura, que no bastaba con tener un gobierno, comillas, democrático, sino que teníamos que volver a reconstruir lo que en algún momento habíamos vivido los dos incipientemente, y que a lo mejor algunos le llamaron unidad popular, pero más allá de la sigla, era un pueblo o mucha gente de ese pueblo organizado y consciente. Y en ese sentido, Paulo Freire, Simón Rodríguez, Gabriela Mistral, por decir algunas personas, siguen siendo muy referentes y muy claros, porque en términos de que no haya una especie distinta al ser humano o al ser que saborea y que ama, que no haya otra especie, que no hayamos evolucionado a otro nivel, lo que nos importa a unos y a otras es precisamente entendernos y sentirnos parte de algo. Pero el sentirse parte y entender que somos parte de algo implica la relación entre la libertad y la responsabilidad, no como un acto de carga, sino como un acto de donación. Yo no sé si tienes hijos, pero si cuando tu hijo, por lo menos en mi experiencia, o un amigo, o una amiga, o una persona que tú amas, no es que te exija, tú naturalmente, como diría Levinas, te sientes, lo puedes cargar, diría, la responsabilidad. Lo puedes cuidar, diría Leonardo Boff. Yo creo que en la medida en que vamos construyendo precisamente eso, comunidades con una ética del cuidado, de la organización, no para favorecerse, sino para entrar en una mayor relación, no solo para la defensa, que ya es un elemento constitutivo, fundamental y radical. Sí, súper bien.
pero al mismo tiempo para la oportunidad de expandir eso, no por lo inteligente que podamos ser, sino por la necesidad de que hoy día, en las condiciones actuales de relación con el mundo, no es posible salir airosos, más allá del conflicto ecológico, del debacle ecológico. No es posible como especie y como planeta si no entendemos que vivimos en y por la relación. Pero es un trabajo de militancia permanente, es un testimonio que tiene dos condiciones mínimas, pueden haber más. Una es que tu vida sea alternativa, siendo parte de los demás. No irte yéndote a vivir al extremo y armando una comunidad completamente ajena, puede ser, pero para mí es aquí, en la cotidianidad, ¿sí? Y al mismo tiempo, junto con vivir desde la alternativa o lo más posible que puedas, al mismo tiempo ir dando a conocer que esto no es un hecho antojadizo, voluntarista, sino que tiene un sentido de cuidado del vivir tuyo, del mío, etc. Y que para ese cuidado necesitamos distinguir lo que es precisamente que nos permite oportunidades las más profundas posibles de aquellas que nos pueden permitir un lujo, nos pueden permitir una ventaja, pero trae un costo mayor. Por ejemplo, el deporte. Mira, no voy a tocar nada. Algo que es súper inmaterial, el deporte. Si el deporte consiste en que tenemos que talar, por ejemplo, árboles para armar una pista de no sé qué cosa, o un campo deportivo, ¿tendrá sentido hacer eso? Desde mi punto de vista, como profesor de esa área original, no tiene ningún sentido, ¿sí? No tiene ningún sentido. O, por ejemplo, en función de la tecnología, tenemos que, no sé, qué sé yo, excavar o desarrollar o quemar, por ejemplo, o, no sé, vender todo el litio necesario que tenemos acá en Chile, por ejemplo, en función de un desarrollo tecnológico que nos permita salir al espacio exterior. Creo que habría que conversarlo a lo menos, ¿sí? Por decir una tontera, ¿no? O por la producción de aguacate dejamos a la mitad del pueblo, ¿no es cierto?, sin agua. Entonces, la construcción de una comunidad consciente precisa algo que es muy humano y muy mamífero, de la evidencia en el sentido del vivir, del testimonio, y al mismo tiempo del cuidado en la educación para esa comunidad de conciencia. Cuando digo conciencia no me refiero a una conciencia racional, me refiero a una conciencia como una presencia, ¿sí? Como lo que se te manifiesta, como diría Michel Henry, como algo propio en las relaciones cotidianas. Entonces, lo que nos ha pasado en Chile, por ejemplo, es que nosotros nos dimos cuenta que estábamos incómodos, que ya no podíamos más, pero todavía nos falta para darnos cuenta que en ese proceso de construir una alternativa tenemos que entrar en un diálogo diferente, en un diálogo afirmativo, en un diálogo constitutivo, de legitimación, pero eso implica renunciar, y ahí está el problema. Mucha de la gente en general, yo diría, uno, no quieren renunciar a sus privilegios, ¿sí? Que son los menos, porque son el 10% de la población, por decirlo así, que tienen privilegios increíbles, pero hay otros que no quieren renunciar, que es lo más difícil, ¿eh? No es renunciar, sino transformar sus principios, y eso sí que es complejo. Es más complicado que nada, porque eso nadie renuncia si no quiere. Si te quedas sin dinero, te quedas sin dinero, pero nunca te quedas sin ideas. Para quedarse sin ideas, tienes que hacer un ejercicio contigo, que no es quedarse sin ideas, sino que es cambiar tus ideas. Y nadie cambia sus ideas, sino que se cambia a sí mismo. La idea es un fruto de su propia experiencia. Entonces, eso implica la única alternativa que a mí se me ocurre, educación, pero una educación que esté basada precisamente en el cuidado. Yo prefiero esa palabra que amor, como diría Maturana, una educación basada en amor. Es raro decirlo así. Yo creo que el cuidado implica también decirle a otro, oye, tú estás profundamente equivocado, ¿no es cierto? Y no es que no te quiera ni mucho menos, porque tampoco te tengo que querer, pero sí te respeto y te dignifico en tanto humano, ¿sí? Y eso puede ser un principio de amor, sí, puede serlo, desde una mirada muy amplia. Pero para que no entremos en problemas de
de conceptual, creo que el cuidado es mucho mejor como palabra, ¿sí? Bueno, articulando com esse último da educação para o cuidado, para que vayamos cerrando a parte da entrevista, en clave de eso, del juego, de una educación para el cuidado y de tu propia vida como sujeto singular, humano singular, ¿cuáles son tus sueños? Uy, mi sueño más concreto es pedalear América Latina desde aquí a México y de vuelta por el Pacífico y volver para el Atlántico o al revés. Y quizás quedarme en el Amazonas. Mi sueño más presente hoy día sería vivir en el Caquetá y en el Amazonas colombiano o abajo en Leticia. Sí. Creo que ahí no es que acá no exista, aquí existe también, porque obviamente estamos en el planeta. Pero lo que yo viví en el Amazonas, que también está muy cargado de muchas historias, ¿no? Libros que uno leyó, me acuerdo del Cazador de Orquídeas, una vez leí un libro, bueno, también cosas de Jorge Amado, leí también la historia de un libro sobre el caucho, por ejemplo, Manaus me suena por ahí, qué sé yo, Iquitos por el otro lado, Cuenca por allá, por Ecuador, entonces tú empiezas a ver que como que en el Amazonas hay una historia y hay una presencia. Yo nunca sentí tanta humanidad y tanta animalidad antes en mi vida como estando ahí. Yo siento que ahí está como, quizás los cristianos dirían como el jardín del Edén, en el sentido del origen, no en el sentido del paraíso, sino que me da la sensación, solo una intuición, ¿eh? Como cuando fui a Machu Picchu. Cuando fui a Machu Picchu, como diría Neruda, ¿cómo es que tengo nostalgia de algo que no viví? Cuando estuve ahora en el Amazonas fue como decir, bueno, yo como que este lugar me es propio, me es normal. ¿Y por qué yo creo que es mi sueño vivir ahí? Porque nunca sentí, como en otro lugar, la presencia de lo invisible. ¿Sí? Nunca sentí más fuerte lo simbólico como ahí así evidente. Entonces sentí como que uno puede vivir en paz ahí, como también se puede morir en paz. Porque morir sería solamente un volver a ser territorio, que ya éramos antes, ¿sí? Entonces, ese fue mi sueño muy particular, digamos, pero mi sueño en general, así como miembro o participante de este proceso vital, es que podamos encontrar precisamente hacer el Amazonas en toda la Tierra. Es decir, que los espacios naturales, los espacios de vida, incluyéndonos como seres vivos, sean potenciados y no transformados, ¿no es cierto?, en una suerte como de funcionalidad e instrumentalidad para ciertos grupos de poder o para una especie en particular. Entonces mi sueño sería vivir que pudiéramos generar condiciones, un modo de existencia respetuosa y cuidadosa del proceso del vivir. Y eso implicaría, obviamente, claro, otras relaciones, otra forma de entendernos en tanto humanos y en tanto seres vivos, entender a todos los demás seres vivos también y a los no vivos igual. O sea, por ejemplo, un río para un coreguaje no es agua solamente, es la madre. O una montaña para una aymara no es un grupo de tierra junta, o cobre, como sería por un occidental, es el espíritu protector, un apu. Entonces entender eso es entrar en dimensiones que yo creo que en la medida en que potencian el vivir, nos pueden generar condiciones para proveernos de una tecnología que no solamente nos dé a algunos o a una especie en particular condiciones de mejor, comillas, vida, sino al contrario, que nos permita una tecnología que permita el buen vivir en el sentido ecológico que tiene ese concepto. Es decir, el buen vivir es para todas y todos los que están allí, vivos, y las condiciones que posibilitan esos seres vivos. Ese sería como mi sueño como de especie, por decirlo de alguna manera, y como parte de esta red que llamamos Tierra o planeta, Madre Tierra, como queramos definirla.
Lancia es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.